Josué, capítulo 1, versículo 8. Es un texto que nos enseña mucho. Regularmente el versículo 9 es el que más nos sabemos, pero el versículo 8 es fundamental. Dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El título de esta lección se llama La palabra fuente de vida. La Biblia es el más grande de los tesoros con el que puede contar el ser humano. Tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Todo lo creado, todo lo que ha sido inventado por el hombre, tiene su instructivo. Nos indica de qué manera funciona y cuál es el propósito por el cual ha sido creado. Nos preguntamos, ¿cuál es el instructivo que nosotros tenemos para la vida, para funcionar como seres humanos y para descubrir el propósito de nuestra existencia? Ese instructivo lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo manejar nuestras finanzas, cómo podernos relacionar entre las personas, con la familia. Aborda temas sobre los sentimientos y los problemas cotidianos de la vida. Dios nos ha dejado su palabra con un propósito: ser la guía que nosotros necesitamos a diario, en cada momento de nuestra vida. Dice su palabra en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la función que hace la palabra de Dios. Nos arroja la luz para poder ver el camino. Es una guía en nuestro camino. ¿Cómo hacerle, pues, para entenderla, para comprenderla, para estudiarla, para vivirla y ponerla en práctica? Vamos a responder dos preguntas fundamentales al respecto. En primer lugar, ¿cómo es que puedo y debo acercarme a la palabra de Dios? Y en segundo lugar, ¿cómo es que puedo estudiar la palabra de Dios? En primer lugar, ¿cómo debo acercarme a la palabra de Dios? Hay algunas cuestiones necesarias para esto. Y lo primero que podemos decir es tener la actitud correcta al acercarnos a la palabra de Dios. ¿Cuál es esa actitud correcta? Bueno, es una actitud de expectativa, una actitud de ver qué es lo que Dios me va a hablar, qué es lo que Dios quiere recibir de mí a través de su palabra y qué es lo que yo puedo darle al Señor. ¿Cómo es que puedo recibir el consejo de Dios para mi vida? Para esto yo debo leerla con un interés muy grande, como el novio o la novia cuando lee la carta de su enamorado, de su enamorada, con ese mismo interés, con esa misma pasión, con esa misma alegría. Y debemos pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento. En Lucas 24:45, después de que Jesús resucitó, podemos ver cómo Él a algunos de sus discípulos les estaba enseñando todas las verdades de la palabra de Dios. Y dice la Escritura en este versículo que el Señor allí les abrió el entendimiento. Cada vez que nosotros nos acerquemos con expectativa a leer, a estudiar, a escuchar la palabra de Dios, debemos pedirle que Él abra nuestro entendimiento. Otra manera en la que nos podemos acercar a la palabra de Dios es meditando en ella. El Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, nos hablan del hombre justo, del hombre que agrada a Dios, del hombre que se interesa por servir a Dios. Y dicen los primeros 3 versículos del capítulo 1 del libro de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuánto nos gustaría ser como esos árboles grandes, frutales, con grandes ramas, verdes, plantados junto a las corrientes de las aguas, que cada que llega su temporada fructifica y puede presentar un hermoso y rico fruto? Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 2 que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros debemos amar la palabra de Dios. Debemos acercarnos y tener un interés por meditar en la palabra de Dios. Dice este versículo 2 que en ella medita de día y de noche. Nosotros debemos meditar constantemente en la palabra de Dios para poder entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para poder ver la luz que nos arroja esta palabra hacia nuestro camino y saber qué dirección tomar y saber por cuál camino ir, por cuál camino dirigirnos. Es importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Leíamos en el texto base, Josué 1:8, que el Señor le está mandando a Josué y le dice: cuídate de guardar esta palabra, cuídate de meditar en ella de día y de noche. Y es algo hermoso saber que en el Salmo capítulo 1 versículo 2 y en Josué capítulo 1 versículo 8 se nos hablan de dos aspectos similares. El primero es la palabra, meditar en ella, estudiarla, y el segundo es que a razón, en consecuencia de acercarnos a la palabra para estudiarla y meditarla, nuestro camino será prosperado. Muchos queremos prosperidad, muchos queremos la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que realizamos, y la buscamos en muchas maneras. A veces en cosas pensamos que si compramos un espejo de 8 lados, la bendición va a venir, la luz va a venir a nuestra casa, a nuestra familia. Pensamos que poniendo una planta de cabeza con un listón rojo amarrado en la puerta de nuestra casa va a venir la prosperidad, la bendición, y buscamos muchas maneras. Pero la bendición y la prosperidad se encuentran en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a ella para meditarla, para estudiarla, para ver qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero otro tercer aspecto que podemos enlistar y mencionar es que debemos acercarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Para meditar en ella, estudiarla, tener una actitud correcta frente a ella, pero también para obedecerla. No solamente acercarnos a ella para saber qué es lo que dice, para saber qué es lo que piensa Dios, sino que nuestro interés debe ser obedecer la palabra de Dios. Es lo que Dios al fin y al cabo demanda, de principio a fin en su palabra. Lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros que nos acercamos a Él es la obediencia. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice que Dios desea que no seamos oidores solamente de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. A Dios sí le interesa que escuchemos su consejo, que escuchemos su palabra, pero Él quiere que vayamos más allá. Eso no lo es todo. No basta con venir a una reunión y escuchar, no basta con ir a la iglesia y escuchar, no basta con el poner en el celular o en la televisión una predicación y escucharla. No, el propósito de Dios es llevarnos más allá, llevarnos a obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, eso trae a nuestra vida bienestar y bendición en todos los aspectos de nuestra vida. Dios siempre va a querer y su intención siempre será bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, animarnos. Todo lo bueno, Él tiene planes de bienestar, Él tiene planes de bendición para darnos paz y una esperanza. Y esos propósitos se ven reflejados a través de su palabra cuando nosotros la estudiamos, la analizamos, la meditamos, pero sobre todo cuando la ponemos en práctica y la ponemos por obra. También debemos acercarnos ante la palabra con un corazón moldeable, un corazón sensible,
Un corazón que, a verse reflejado con la palabra y al ver los errores, al ver las carencias, al ver todo lo que está mal en la vida, en el corazón, nosotros podamos moldearlo conforme a la palabra de Dios. Y no al revés, no moldear la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro parecer, a nuestro corazón, sino que más bien nuestro corazón debe ser moldeado ante la verdad de la palabra de Dios. Un corazón que sea una buena tierra, donde caiga la semilla de la palabra de Dios, y entonces, siendo una buena tierra, una tierra limpia, una tierra limpia de toda piedra, de toda basura, puede entonces la semilla penetrar, germinar y poder crecer y dar su fruto. Porque dice la palabra de Dios en Isaías que el Señor envía su palabra, así como la lluvia desciende del cielo a la tierra para regarla y permitir que las semillas crezcan y den su fruto. Así la palabra de Dios es enviada a nuestro corazón, solo que necesitamos un corazón que sea buena tierra, o sea, un corazón moldeable. Y el corazón moldeable es cambiar lo que no está bien respecto a la palabra de Dios. No amoldar la palabra a mi corazón, sino amoldar mi corazón, mi vida, todos los aspectos de mi existencia, amoldarlos a la palabra de Dios. De esta manera es como yo puedo acercarme a meditar la palabra. Es como yo puedo tener un acercamiento correcto ante la palabra de Dios. Pero también debemos preguntarnos, ¿cómo voy a estudiar la palabra? ¿Cómo le voy a hacer para entenderla? Y no necesitamos grandes secretos, necesitamos algunos pasos muy sencillos que yo te quiero mencionar en este aspecto. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso versículo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo es que podemos entender y conocer los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que yo puedo estudiar esos mandamientos y poder ser amado por Dios? ¿Cómo es que yo puedo hacerle? Nosotros, para estudiar la palabra, necesitamos de un lugar, de un ambiente y de un momento adecuado para poder acercarnos a la palabra y estudiarla. No se hace como cualquier actividad que no nos importe. No se hace como cualquier aspecto que menospreciemos o no le mostremos un valor y una importancia. Cuando algo valoramos y cuando algo nos importa, le dedicamos un tiempo específico. Y la palabra de Dios necesita un tiempo específico, un momento específico, y necesita ser abordada con tanta reverencia como si la amáramos y fuera lo más importante para nosotros. Quiero darte algunos pasos muy prácticos para que tú puedas estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, debes escoger un lugar determinado. Ten un lugar en tu casa de estudio de la palabra de Dios. No te pongas a leer la palabra cuando toda tu familia está viendo la televisión. No te pongas a leer la palabra cuando toda tu familia esté comiendo y tú estés ahí en la mesa o en la sala. No te pongas a leer la palabra cuando haya visitas o cuando haya algún tipo de distracción. No te vayas a leer la palabra cuando estés muy cansado a la cama. A veces la lectura nos arrulla y hay personas que dicen que la palabra es un gran descanso para ellos porque cuando la leen se quedan dormidos. Esto no debe ser a tal grado y tan seguido en nosotros. Evita pues todo tipo de distracción y todo tipo de incomodidad para poder leer la palabra. Determina un lugar adecuado. Determina, si fuera posible, un escritorio, una mesa, donde te puedas sentar con tu Biblia y donde ese sea el lugar preciso y el lugar exclusivo para estudiar la palabra de Dios.
Puede ser un lugar que tú decidas en tu casa, pero libre de toda distracción, y un lugar específico para estudiar la palabra de Dios. En segundo lugar, llévate allí a esa mesa, a ese escritorio, un cuaderno, un lapicero, una pluma, un lápiz, algo con que apuntar. Cuando tú estés leyendo la palabra, apunta lo más importante. Apunta, escribe lo que sientas que Dios está hablando a tu corazón, lo que sientas que Dios te está diciendo directamente a tu vida. Apúntalo, regístralo, allí anótalo como una promesa de parte de Dios para tu vida. Esto te permitirá darte cuenta que Dios verdaderamente habla a través de la Biblia, que Dios verdaderamente te habla a través del estudio de su palabra, y que cuando abres la Biblia es como si estuvieras abriendo la boca de Dios. Mucha gente necesita que Dios le hable, pide que Dios le hable, pero sabes, mantienen su Biblia cerrada, y el mantener la Biblia cerrada es como cerrarle la boca a Dios y no dejar que Él nos hable, porque su palabra está revelada en la Biblia, su voluntad está revelada en la Biblia, sus planes están revelados en la Biblia. Y cuando nosotros abrimos la Biblia es como si estuviéramos abriendo la boca de Dios y permitiendo que Él nos hable a nosotros. Cuando te acerques a ese lugar que tú determines para estudiar la Biblia, llévate esa libreta, llévate una pluma y registra lo que Dios te habla, registra lo que Dios te dice, escríbelo, y vas a ver que realmente Dios te habla, que Dios dice algo en tu vida. Así podrás tomar esa palabra y aplicarla a tu vida, aplicarla a tu corazón. Podrías preguntarte, bueno, ¿qué me está diciendo este pasaje que estoy leyendo? ¿Qué me está diciendo esta historia, estos versículos? ¿Qué me está tratando de decir a mí ahora? ¿Y cómo es que puedo aplicarlo a mi vida? Y definir puntos prácticos y decir, bueno, esto lo puedo aplicar aquí, esto lo puedo aplicar allá, esto lo puedo aplicar en esta situación. Y verás que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y por último, trata de establecer un hábito de estudio. ¿Sabías que si lees la Biblia todos los días y le dedicas 4 capítulos diarios, puedes leer la Biblia en un año? Habemos algunos que nos apasionamos por la lectura de la palabra de Dios y a veces no dedicamos 4, sino 8 o 10 capítulos diarios y logramos leer la Biblia en 3-4 meses, y al año logramos leerla 2 veces. Pero por lo menos un cristiano, un hijo de Dios, debiera leer la Biblia una vez al año. Y si tú estableces un hábito de lectura, un hábito de estudio, 4 capítulos diarios, ¿sabes cuánto te podría llevar 4 capítulos diarios? Tal vez 8 minutos, tal vez 10 minutos, tal vez 15, a lo mucho. Y estudiando un capítulo de ellos, para que veas y descubras la voluntad de Dios y el plan de Dios para tu vida. Pero a veces nos pasamos más tiempo en el celular, en las redes sociales, frente al televisor, sentados en el sofá, en el sillón, perdiendo el tiempo. A veces perdemos el tiempo en otras cosas vanas que no nos van a edificar, que no nos van a bendecir. Pero sabes, si tú inviertes 15 minutos leyendo 4 capítulos diarios, lograrás leer la Biblia en un año y ganarás grande riqueza, gran conocimiento de la palabra de Dios. Descubrirás la verdad y los planes de Dios para tu vida, y verás que Dios día a día te habla a tu vida, habla a tu corazón de una manera práctica. Establece un hábito de estudio. Determina ese lugar, ese espacio adecuado para leer la Biblia. Tu cuaderno, guarda lo que sea para tu devocional diario, todos los días, apuntar allí lo que Dios te habla, y trata de hacerlo continuamente. Y como dice el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, cuando tú te dediques a meditar en la palabra, cuando tú te dediques a estudiarla y te dediques a ponerla por obra, entonces tú harás prosperar tu camino por obedecer la palabra y por guardarla y meditarla. Y entonces todo te saldrá bien. ¿Quieres esta bendición? ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres ser prosperado en todo lo que emprendas? Acércate a la palabra, medita en ella, estúdiala, y entonces obtendrás
la bendición de Dios para tu vida. Mi deseo es que Dios te bendiga y que tomes el consejo de la palabra en verdad, en serio, y que lo practiques y descubras que la palabra es verdad.